Muy buenas a todos, comunidad, ¿cómo estamos? Bienvenidos hoy, 19 de marzo, el Día de los Padres. Recordad de celebrar y felicitar a vuestros padres. Yo lo estoy grabando antes y por eso no lo he hecho, pero seguramente cuando llegue el momento felicitaré a mi padre y le diré un felicidades, padre. Pero bueno, por el momento vamos a recordar a los mejores personajes que hemos tenido que han sido padre en el universo de Assassin's Creed. Hace poco fue el Día de la Mujer, que lo recuerdo de hecho que fue la semana pasada, y Nat subió para el Día de la Mujer un increíble vídeo recordando a las mejores asesinas, así que seguramente lo dejaré enlazado por aquí. Tengo que reconocer, por cierto, que yo tenía pensado hacer para el Día de la Mujer un vídeo, pero consideré que es mejor no hacerlo y que, por ejemplo, personas como Nat, ¿no? que pueden representar mejor ese factor, por obvias razones, pues hiciese el vídeo. Así que yo simplemente me hago eco de su vídeo, lo dejo etiquetado en la descripción y vamos pues con el vídeo en sí. 19 de marzo, el Día del Padre. ¿Qué haríamos nosotros, las personas, o en este caso los hijos, sin nuestros padres? En Assassin's Creed tenemos realmente grandes personajes que han sido padres y que han impulsado e incrementado, ¿no? Lo que son los personajes distintos de Assassin's Creed. Podríamos mencionar grandes escenas de la franquicia de Assassin's Creed, como es el caso de la mítica escena de Revelations, cuando el hijo de Altair, ¿no? le dice la mítica frase a su padre ya anciano, ¿no? Todo lo bueno que hay en mí comenzó contigo. Le dice el hijo a Darín, que no recordaba que era el nombre del hijo, a Artair, ¿no? El hijo de Artair. O en este caso, como el padre de Ezio, ¿no? Le muestra a Ezio cómo ser un hombre de provecho en sus primeros años, a principios de Assassin's Creed 2. Tenemos otros ejemplos, ya no de Assassin's Creed, sino en general, de padres increíbles en los videojuegos, como puede ser Kratos, en esta última trilogía duología en realidad, de videojuegos, o inclusive en la propia saga de Assassin's Creed, en el propio Valhalla, ¿no? Podemos ver como en el DLC de Ragnarok, aunque con una mitología un tanto desdeñable y un poco cambiante, vemos como Javier, el mítico Odín, coge y remueve todo Svartalfheim para salvar a su hijo Barder, fracasando ante el intento. Inclusive se va al propio infierno, al propio Helheimer, a enfrentar a Hel, ¿no? Pasando por el Galstrand, Dockerland, el Nudheim y llegando al Helheim para enfrentarse y para intentar salvar al bueno de Balder y ver que, bueno, pues no consigue rescatar a Balder. Que por cierto, por Dios, no lo llaméis Barder. Ese es el personaje de Assassin's Creed y me tengo que joder y llamarlo así. Pero el personaje mitológico se llama Baldur. El caso de Giovanni Auditore, por ejemplo, históricamente o cronológicamente, el primer padre que tenemos en Assassin's Creed. En el videojuego, en Assassin's Creed 2, vemos como Giovanni, pues básicamente hace recados a su hijo, a uno de sus hijos, a Ezio, ¿no? Y con esos recados, pues le va enseñando un poco lo que era por aquel entonces el negocio familiar, ¿no? Recordemos que en Assassin's Creed 2, en las primeras secuencias, Ezio estaba completamente convencido que el trabajo de Giovanni era el de ser banquero, ¿no? Un banquero común y corriente, sin nada más. No se imaginaba todo lo que había detrás y todo lo que realmente estaba haciendo su padre a espaldas básicamente de la sociedad, porque para las personas Giovanni era básicamente un banquero común y corriente. No sería hasta bastante tiempo después, creo que pasan 2 años más o menos, desde que Ezio se da cuenta de que su padre era algo más, ¿no? De que no era simplemente un banquero. 2 años, bastante tiempo pasa hasta que Ezio se da cuenta, ¿no? De todas las lecciones que su padre le estaba enseñando de forma infragante y de cómo le estaba enseñando a ser un asesino, a pensar, a tener conocimiento, a ser siempre más sabio, ¿no? Y es lecciones que incluso podemos llegar a ver que Ezio recuerda en absolutamente toda su trilogía de videojuegos. Llegando a florecer ya directamente en Revelation, ¿no? Donde es el punto álgido, donde se podría decir, ¿no? Que Ezio más está haciendo tributo a su propio padre, ¿no? El cómo literalmente comienza ese viaje
por un sueño que su padre tuvo y que nunca pudo cumplir, por cosas que ya todos sabemos, ¿no? De que lo que le pasó a Giovanni. Y vemos como literalmente Ezio se vuelve un mejor personaje, se vuelve mejor persona básicamente por recuerdos de su propio padre, ¿no? Y de hecho Ezio es un personaje muy familiar, ¿no? Es un personaje que siempre está muy en contacto con su madre, siempre está muy en contacto con su hermana, con sus amigos. Es un personaje que casi nunca lo vas a ver solo. Palabras, por cierto, que son de Nat y que yo me he apropiado. Ojo, pero bueno, igualmente lo tengo que decir. Ahí quizá me deja de nombrar a Nat, que no paras de nombrar a Nat. Bueno, vale, ya lo dejo, ya lo dejo. Por otro lado, también tenemos el personaje de Altair como un padre, que aunque no tengamos tampoco un documento gráfico muy extenso de lo que es él como padre, solo con ver la frase de su hijo, de Darim, quiero recordar que es el nombre, perdón si me equivoco con el nombre, no me vengáis a decir en los comentarios, él dice así, que bueno, pues vale. Tenemos, ¿no? esa cinemática y ya es como suficiente, ya como suficiente prueba, ¿no? De que el trabajo de Altair como padre, si bien es cierto que a lo mejor para algún personaje, para algún personaje, para alguna persona puede ser mejor o peor, sí que es cierto que para lo que es al menos su hijo, Tazim o Darío, es que tengo bastantes confusiones con el nombre del hijo de Altair, muchos personajes ya pues es suficiente, no suficiente para demostrar que hizo bien su trabajo. Si consideramos que esa escena en lo que literalmente le dice es todo lo bueno que empezó, todo lo bueno que hay en mí empezó contigo, padre, es ya una demostración, ¿no? Una demostración de que a lo mejor, pues sí que hizo un buen trabajo. Luego tenemos, cronológicamente hablando, el caso de Hitham. Hitham es un personaje que posteriormente nos enteraríamos que su referente materno murió con bastante poca edad, teniendo Hitham 9 años, más o menos, fue que su padre, desconocido por él en ese momento, falleció en circunstancia que él no consigue recordar y que posteriormente pues entenderíamos que su padre era un assassin y tal y pascual. No entendiendo realmente la importancia que tendría su padre en la sociedad y en él, llegaríamos al momento en el que literalmente Hitham tuvo un hijo con Calequiop, perdón si lo he dicho mal otra vez, pero es que ese nombre es raro de cojones, la verdad. La madre de Connor, vamos, básicamente, la madre de Ratón Paquetón. ¿Qué, ¿Qué ocurre con este personaje? Pues es un personaje que podemos ver que es un personaje que tiene bastantes carencias afectivas, porque básicamente es un templario huérfano, básicamente. ¿Qué puede salir mal, no? O sea, literalmente un niño que acaba de perder a su padre y que posteriormente ha sido manipulado por los templarios. ¿Qué puede salir mal? Y luego tenemos el caso como es de Arno. Pero bueno, no voy a tirarle hate a Unity en este vídeo. El caso, ¿no? El caso de Hitham es un caso muy curioso, de Heitham, perdón, Hitham es el de Valhalla. Heitham es un caso muy especial y muy curioso porque es un caso en donde literalmente es un personaje que puede tener cercanía con su hijo, puede tener cercanía con Connor, con Raton Aketon, pero que aún así se nota demasiado, que va demasiado a su causa, a su labor. Es un padre, pero es un padre solamente actuando. O sea, es muy curioso, la verdad, muy curioso. También tenemos el caso de Charles Dorian, un personaje que podemos ver más en Rogue que en propio Unity, pero que podemos ver más en profundidad de cómo literalmente estaba muy unificado a lo que era la hermandad, sobre todo a lo que es el maestro de el maestro de Arno y un maestro asesino, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que es el que matamos en una secuencia que hace poco Albi, por cierto, lo estuvo jugando en este nivel, esa secuencia, ¿no? Y yo diría que es posiblemente una de las secuencias más guays que tienes o más increíbles que tiene Unity. Por último, voy a recordar el caso de Bayek, que no puede faltar, Valle y Haya, o sea, uno de los posiblemente primeros matrimonios que tenemos en Assassin's Creed, que podemos ver como matrimonio, porque el matrimonio de Altair, pues quedó un poco XD, y el de Ezio, pues bueno, el de Ezio básicamente lo vemos posteriormente en una cinemática, ¿no?
Pero el caso de Bayek y Aya es posiblemente un dúo, ¿no?, que yo creo que todo el mundo quiso tener cerca. Es un dúo que al menos a mí me encantó desde el primer momento que lo vi. Porque puede pasar el caso de que hagas un personaje como puede ser, por ejemplo, Altair y María. Que evidentemente Altair pues salía más, sobresalía más. Ah. Pero posteriormente tú comparas el caso de Altair y María, pues el personaje de María evidentemente no tenía tanto desarrollo, porque a fin de cuentas es un personaje que fue, aunque fue mencionado en el primer Assassin's Creed, fue realmente introducido posteriormente, ¿no? Fue introducido en Assassin's Creed en Bloodlines, en un juego de PSP. Y entonces, pues no tiene tanto desarrollo como sí que puede tener literalmente Bayek y Aya, ¿no? Que es como, hostia, es que literalmente conoces a Bayek, te flipa su rollo, va rollo lo que yo considero rollo Carlos Cuevas, ¿no? De Latinoamérica, pues va ese rollo, va de maduro, ¿sabes? Con barba, todo guay, con su... ¿Con qué arma empieza Valle? Con su espada y escudo de Medjay, y no va muy, muy rollo, como dicen los de Latam, modo Papus, ¿sabes? Modo activado, modo Usbando Papus, ¿no? Y luego conoces a Aya, que literalmente va rollo Berserker, reventando todo, un personaje que es muy fuerte, que tiene una personalidad muy fuerte, muy atrayente, ¿sabes? Entonces te unen esos dos personajes y te hacen un dúo increíble, un dúo que tú dices, hostia, cómo mola estos dos como dúo, quiero ver más de estos dos. ¿Y qué ha pasado con Ubisoft? Que no nos ha dado más de estos dos. Así que es Ubisoft. Como mención especial, no quiero resaltar el caso de Javier, de Javier como personaje también, como un padre, aunque sea mitológico, aunque sea Isu, aunque los Isus no tengan el término padre como tal, pero evidentemente pues no quiero resaltarlo, el cómo removió todo Hell para rescatar a Bardur. Iba a llamarlo Barder de nuevo y me iba a dar algo, ¿sabes? El cómo también tenemos el caso de cómo removió todo Svartalfheim, todo el reino de los enanos nórdico, para rescatar a su hijo de las manos de los Muspel, de Surtur. Creo de hecho, por cierto, que lo llaman Surter en Ragnarok. Y me da algo, en serio. Las pronunciaciones en el doblaje de Ragnarok me da algo, ¿sabes? Me ponen así, es como yo. Se dice Surtur. Se dice Svartalfheim, no es Surturheim, que también me da. Se dice. Se dice Baldur, no Barder. Es que en serio, ¿por qué? ¿Por qué la U, por qué la DR la anuncian como E? No tiene sentido. No, o sea, no es así. Pero bueno, el caso es que está. Y bueno, pues eso es el vídeo que he querido hacer. Un vídeo un poco improvisado, pero creo que da bastante el pego, da bastante bien todo. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, un comentario. Y de nuevo feliciten a vuestros padres, porque a fin de cuentas los padres son las cosas que todo ser humano tiene que cuidar siempre, porque es a fin de cuentas los que se sacrifican por nosotros, los que a fin de cuentas nos dan una educación, los que nos dan un futuro, y entonces pues hay que cuidarlos. Yo a los míos les quiero un montón, como creo que todas las personas, como todos los hijos. Dicho pues, nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Hasta luego, hasta luego.